Muy bien, les invito a abrir la Biblia en el Salmo 127. Vamos a hablar de los Salmos 127 y 128. Nunca hice esta prueba de hablar de los dos salmos en una misma charla y corremos un riesgo de que esto pueda durar por lo menos 8 o 9 horas, pero no nos vamos a extender tanto. Vamos a tratar de ajustarlo un poquito al tiempo, que si no esto va a ser un lío. Salmo 127. Vamos a leer primero ese y después leeremos el otro salmo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando uno piensa en el Salmo 127, yo entiendo por este texto que este Salmo nos habla de un refugio que nos da un propósito. Y la realidad es que cuando uno observa este texto, básicamente uno puede recordar o puede pensar en los judíos cantando este cántico, yendo rumbo al templo para adorar. Es un cántico de camino, es un cántico gradual. Ellos iban cantando este salmo para poder ir a adorar a Dios. Tenía una perspectiva de la reedificación del templo, de la construcción del templo, y tenía que ver primariamente con un sentido que era el valor que tenía la casa de Dios para ellos. Entonces la gran verdad es que este es un salmo que tiene que ver con un propósito grande para la vida, pero de una manera extraña Dios toma la casa de Dios, que era el templo, y también le da una aplicación para el tema de la familia dentro de este mismo salmo. Porque si uno se quedara simplemente en el tema de que si Jehová no edifica la casa, uno podría llegar a la conclusión, como dicen otros pasajes de la Biblia, que esta es la casa de Dios, el templo de Dios, y solo pensar en un templo, pero Dios va más allá que eso. Porque la palabra casa se podía usar de manera indistinta, pero esto es algo muy lindo para pensar. Así que este es un salmo muy especial que nos muestra que tenemos, por medio de este refugio que encontramos en la vida, también un propósito, refugiarnos en Dios para tener un propósito de vida. Ahora, ¿cómo entendemos y cómo alcanzamos, según este salmo, ese propósito que Dios tiene para la vida y para la familia? Bueno, en primer lugar, por medio de la dependencia. Por eso dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, utilizo ahora una palabra bien clara para entender a nosotros, en vano trabajan los que la edifican. La palabra vanidad, la palabra vano, es una palabra bien llamativa. Nosotros, para poder entenderla en nuestro idioma, tenemos que pensar en esos globos de jabón que forman los niños para jugar, ¿no? Ustedes han visto, quizás cuando eran niños lo hicieron, o quizás si tienen niños les han dado para jugar. Era una costumbre, una diversión de pobres, era eso. Mi mamá tomaba así un alambre o algo, hacía un circulito, con eso lo ataba y eso lo colocaba dentro de detergente o de alguna cosa para lavar, y yo después soplaba y salían esos globos que eran globos de jabón, que duraban nada. Entonces uno tocaba ese globo en el aire que brillaba mucho, parecía, pero cuando uno lo tocaba se desvanecía, porque eso toca algo y ¡pum!, desapareció. Y ese es el concepto de vanidad, es algo vacío, no tiene sustento, no es una pelota de fútbol, es un globo que se formó con un poco de aire y se formó también con un poco de simplemente un elemento líquido, químico, un detergente, pero nada más. Y la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, es tarea vana de los que están edificando. Y es interesante que él repite 3 veces en este texto el concepto vano. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y también dice, en vano es que os levantéis de madrugada, vais a estar de reposar, Es en vano, absolutamente en vano, si Dios no está de por medio en el asunto. Y nosotros tenemos que entender esto.
Cuando vamos a encarar un refugio que tiene un propósito para la vida, que va a llevarnos a tener una vida con sentido, que nos va a llevar a un final feliz, realmente tenemos que entender que si lo hacemos por nuestra fuerza, va a ser simplemente algo que va a ser absolutamente en vano. No tiene ningún fundamento, no tiene ninguna solidez y sufrimos muchísimo, muchas veces tratando de edificar y construir cosas en nuestra propia fuerza. Si Dios no lo hace, no sirve para nada. Por eso nosotros vemos lo que pasa en estadísticas mundiales con respecto a la familia. En Argentina el 50% de los matrimonios terminan legalmente antes de los 3 años de casados. 50% en 3 años. Ni hablemos lo que pasa cuando llegan a los 10 años, ¿no? Entonces la verdad es que antes, hace mucho tiempo atrás en Argentina, los matrimonios duraban unos 20 años y a los 20 años comenzaban los procesos de divorcio. ¿Por qué? Porque ya habían crecido, los hijos habían crecido y se enojaban, se peleaban y ya terminaban. Y ya eran gente grande y tenían qué sé yo. Pero ahora, de muy jóvenes, no se aguantan ni 3 años. Bueno, algunos dicen, la realidad es que a mí también me cuesta aguantar, ya llevo aguantando algunos, bueno, nosotros llevamos 35 años, y hasta acá seguimos firmes, adelante, gracias a Dios. Como dijimos aquel día, hasta que la muerte nos separe, y eso es lo que muchos han dicho, hasta que la muerte o las ganas me separen, y listo. Y si no vino la muerte, vinieron las ganas de cortarla y la cortamos. Y la gran verdad es que si Dios no está metido de por medio, no va a pasar absolutamente nada. Dice, si Jehová no edificare la casa. La palabra casa, la palabra hijo, la palabra hija, tienen una misma raíz en el idioma hebreo. Por lo tanto, básicamente da lo mismo pensar en formar una familia o construir un templo. El sentido era el mismo. Dios coloca este sentido a propósito. Es en vano tratar de construir un templo, decía para el pueblo de Israel, como es en vano tratar de formar una familia si Dios no está detrás de eso. La palabra edificar tiene que ver formar un hogar o un edificio desde el principio mismo, desde la raíz, desde la base. Y dice, no tiene ningún sentido comenzar algo, por más que yo haga un fundamento muy profundo, si Dios no está de por medio en cuanto a eso. También dice, si Jehová no guardare la ciudad. Y cuando está hablando de guardar la ciudad, está hablando de proteger la ciudad. Y en el sentido de, yo puedo formar una ciudad, o puedo construir un templo, o puedo hacer cualquier edificio, pero si pienso en una ciudad, puedo decir, voy a hacer la ciudad más protegida del mundo, con murallas fuertes, con puertas fuertes, con un montón de armamento para defenderla. Pero si Dios no guarda la ciudad, todo va a ser en vano. Y aplicamos todo esto a la familia, el tema de tener hijos, hijas. Si yo de repente formo un hogar y Dios no está detrás de eso, voy derecho al fracaso. Si trato de proteger a mi familia con cualquier cosa que sirva para proteger, en algunos casos hacen homeschool, en otros casos se van a vivir lejos, a medio del campo, en otros casos tratan de hacer muchísimas cosas para que su familia se proteja de todo lo malo que viene de afuera, y tratamos de vivir en un barrio donde no se corre el riesgo de robos o de droga o de lo que sea, o tratamos de impedir que nuestros hijos vean televisión y sepan lo que pasa, les cortamos el internet, hacemos millones de cosas para proteger. Pero si Dios no está protegiendo, es en vano, porque nuestros hijos, el día que salgan, los perdemos. Entonces la gran verdad es que tenemos que entender que si va a tener un propósito en nuestra vida familiar, y si vamos a alcanzar algo con nuestra pareja, es cuando encontramos un propósito en el refugio que nos da Dios cuando dependemos de Él. Fuera de Dios no tiene sentido nada que podamos hacer. Ahora, es bien interesante algo que dice en este salmo, porque dice, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la ciudad, y después dice en el versículo 2, por demás es que te levantes de madrugada, vas a estar de reposar, que comas pan de dolores, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Yo sé que esta es una hora medio complicada para hablar de este tema, ¿no? Y sé que es una hora donde a todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, la hora de la tarde es como que nos da un poquito de sueño.
Y así algunos lugares en Argentina la siesta es una ley, es obligatorio. O sea, como que hay que dormir la siesta. Y cuando yo era chiquito, mi mamá insistía para que tuviera esa práctica. ¿Por qué? Básicamente porque los grandes querían dormir la siesta y los que no queríamos dormir éramos molestia. Entonces mamá nos mandaba a dormir la siesta y nosotros tratábamos de hacer todo lo que podíamos para escaparnos de ella. Y bueno, la única intención es que ellos querían dormir la siesta. Porque ustedes saben cómo funciona la vida. Uno se levanta muy temprano a la mañana y después vuelve del trabajo al mediodía. En aquellos lugares hacían así. Y cuando volvían del trabajo al mediodía, después más tarde volvían a trabajar. Así que tenían un tiempo a la tarde después del almuerzo para poder descansar y recuperar todo el cansancio que venían de la madrugada. Así que había que dormir. Bueno, esta es la hora de la siesta donde el cuerpo empieza a decir, vamos a bajar un poquito la energía y nos vamos yendo, nos da un poquito de sueño. De todas maneras, la Biblia habla acá de que Dios le dará a su amado el sueño. Es bien llamativo porque dice, mira, te va a dar no solamente el resultado de tus esfuerzos para que no sean en vano, pero más aún, la dependencia en Dios nos lleva a tener y disfrutar del descanso en Dios. Nosotros vivimos en un mundo alocado. La gente vive desesperada. Creemos que podemos alcanzar a mejores cosas si nos esforzamos más allá de nuestras fuerzas. Creemos que si trabajamos mucho, creemos que si nos esforzamos mucho podemos hacer a nuestras familias felices. Y que la felicidad para nuestra familia consiste en darle cosas a nuestros hijos. Y para poder darles esas cosas tenemos que trabajar no 1 hora extra, sino 2 horas extras, 3 horas extras, 10 horas extras. Y en muchas ocasiones no solamente trabajamos, sino que nos metemos en deudas hasta por acá para poder darle aquellas cosas que creemos que nuestros hijos y nuestra familia necesitan. Pero ¿saben lo que sucede? Cuando llega el momento, después de tantas presiones, de tantas cosas que queremos dar para ser felices, lo que vamos perdiendo es el descanso. Porque en muchos casos la preocupación, en muchos casos el exceso de trabajo, en muchos casos el exceso de deuda hace que nosotros no podamos tener nunca un descanso reparador, porque vamos a la cama con un montón de problemas metidos en la cabeza. Pero la Biblia promete que si Jehová está edificando la casa, también Dios está dando el descanso. La dependencia de Dios produce descanso y dice, a su amado dará Dios el sueño. Y como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, el buen descanso no llega por acumular fatiga. O sea, la fatiga nomás puede darnos sueño, pero no necesariamente va a dar paz. Pero el buen descanso viene cuando nosotros somos acunados por la mano bondadosa del Señor. Ustedes deben recordar aquella historia donde el Señor Jesucristo va con los apóstoles en una barca, esa barca se está moviendo en el medio de la tormenta. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Y los discípulos van al Señor y le dicen, Señor, despiértate que perecemos, la tormenta era muy grande. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, mientras los apóstoles estaban agarrándose a la cabeza porque estaban en medio de una tormenta terrible y tenían temor de hundirse con esa barca, ¿qué está haciendo el Señor en esa barca? Está durmiendo. ¿Qué es lo que le permite dormir en medio de la tormenta? Saber que está en la mano del Padre, no hay nada que pueda pasar de malo, no hay nada malo. Nosotros necesitamos ser acunados, cuidados por el Señor en medio de las tormentas de la vida. Y solamente el Señor nos da descanso. Spurgeon habló sobre este tema, dijo así, nótese que Jesús estaba dormido en medio del tumulto de la tempestad en el mar. Sabía que estaba en las manos de su Padre y por tanto estaba tan sosegado en el espíritu que las olas eran como un arrullo para él. Sería lo mismo para nosotros si fuéramos más como él. A su amado dará Dios descanso. Entonces la dependencia en Dios trae un refugio para el alma, un propósito nuevo para la vida, pero también trae descanso.
en un mundo donde la gente lo que más le falta es descanso, descanso que no se alcanza con dormir muchas horas. Hay gente que se pasa una semana durmiendo y cuando se levantó sigue con la misma carga de preocupación que tenía el mismo día en que se acostó. Por lo tanto necesitamos descanso para nuestra alma. Y Dios lo promete. Dios lo promete porque eso es el propósito de encontrar un refugio en Dios. Pero también dice el texto después, para que podamos tener esta relación de el texto que se refiere a la casa de Dios, él lo lleva a esa aplicación de los hijos y deja claro que se relaciona con los hijos y con la familia cuando él dice versículos 3, 4, 5, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice que la descendencia que Dios nos da, también nos da propósito en la vida. Ahora, yo encuentro refugio en el Señor cuando dependo de Él. Yo encuentro refugio en el Señor cuando descanso en Él. Pero yo también encuentro refugio en el Señor cuando observo la descendencia que viene de Él. Porque cuando vos tenés un hijo, sabés que Dios te ha dado algo que es maravilloso. Es la posibilidad de que tu vida se extienda más allá de vos mismo, a través de tu propia sangre y tu propia carne, que es tu hijo. Y el día que ves a tus nietos, ni te cuento. Podemos hablar mucho de los nietos, ya saben, le puedo hablar de Juanita, le puedo hablar de Tiago, le puedo hablar de Jona. Pero la verdad es que esto es una gran bendición, entender que esto es parte del plan de Dios y que también es un refugio para tu alma, observar a esos hijos que van naciendo y que van creciendo en una relación armoniosa de familia. Ahora, ¿qué son los hijos? La Biblia dice son una herencia de Jehová y tenemos que tener en cuenta esto. En primer lugar, los hijos son prestados, no son tuyos. Dios formó todos los medios y todas las circunstancias para que vos un día conocieras a tu esposo o a tu esposa y que un día se unieran en matrimonio y de ese matrimonio nacieran una cierta cantidad de hijos. Nuestra primera hija se llama Débora, nuestro segundo hijo se llama Pablo, nuestro tercer hijo se llama Samuel. Ellos son nuestros hijos, pero son de Dios. Y son nuestra herencia, es una herencia que vino de parte de Dios y son producto de la mano creadora de Dios y Dios los conocía mucho antes de que yo tuviera conciencia de que ellos iban a nacer algún día. Dios sabía perfectamente que un día iban a nacer esas personas en este mundo. Aun cuando yo ni siquiera tenía idea de que un día me iba a casar. Dentro del plan maravilloso de Dios, Dios sabía incluso esto. Y Dios decidió prestarme estos hijos por un periodo de tiempo. Él me los dio. Durante un tiempo X de la vida, yo tuve la oportunidad de tenerlos en nuestras manos para poder moldearlos, formarlos, darle consejo, animarlos y tenerlos con ellos, hasta que un día los fuimos despidiendo a cada uno de la casa. Con dolor y con alegría. Por fin se fueron. No, nunca más. No, con dolor cada uno de ellos. Porque te puedo asegurar, si tienes los niños pequeños y estás deseando que crezca para que un día se vayan de la casa, no querés, eso no lo querés. Pero bueno, va a llegar el día que se vayan. Entonces un día se van a ir y eso va a pasar. El problema es cuando vuelven con sus perros y sus hijos y sus cosas, ¿no? Eso pasa también. Eso suele pasar, ¿no? Que también ellos vuelven y te traen un montón de cosas que bueno. Pero es otra historia. Ahora, son prestados. Nosotros debemos ser administradores de algo que es herencia de Dios, no es nuestra. Y tenemos que disfrutar de sus hijos. Porque dice también que son cosas de estima el fruto del vientre. La Biblia dice que no solamente los hijos son prestados, sino que son preciosos. Los coloca como algo que tiene estima. ¿Qué es algo que vos estimás? Pensá en la cosa que vos tenés en tu casa que más valor le das. Algunas personas tienen un jarrón, otros tienen un cuadro del abuelito, otros tienen una joya. Hay algo que nadie debe tocar ni nadie debe romper en nuestra casa.
Y algunas cosas vienen los chicos, los nietos, los que sean, lo rompen, no hay problema. Pero hay algunas cosas que las cuidamos con un cariño y no queremos que las rompan. Esas cosas son estimadas, son preciosas para nosotros. Y cuando Dios dice que los hijos son algo precioso, es una cosa de estima porque está diciendo que es algo que lo tenés que tener tan alto. Porque es algo preciado, es algo que no querés que se pierda, son una posesión maravillosa que Dios nos ha dado. Estos son los hijos. Pero también hay algo más, dice que los hijos son como saetas, como una flecha que se dispara. Entonces cuando vos tomas una flecha y la disparás, esa flecha va muy lejos de donde tú estás, muy, muy lejos. Y se pueden hacer daño con una flecha o se pueden hacer otras cosas, como marcar algo. Uno quiere marcar algo bien lejos y allá va la flecha, haciendo una marca en un cierto lugar. Si tienes buena puntería y sabes cómo hacerlo. Hace poquito vi esa película del hombre que caminó sobre las Torres Gemelas, no sé si la vieron, es muy interesante, pero ellos lo que hicieron es, en aquel momento, para poder tender el cable de una torre a la otra, porque era todo ilegal lo que ellos estaban haciendo, uno tiró una flecha con una soga, con algo, y esa flecha cayó en la otra torre y desde así fueron tirando el cable. Esos tipos estaban locos, esos franceses, realmente estaban absolutamente locos. Y después el hombre caminó por las torres y todo, pero eso lo lograron con una flecha, apuntaron y fue allá, lejos, pum, y lograron el objetivo. Cuando la Biblia dice que nuestros hijos son como saetas, como flechas que lanzamos, es porque nuestros hijos proyectan nuestra vida a un lugar donde nosotros no vamos a llegar. Andá sabiendo esto, el futuro no te pertenece, el futuro es de tus hijos. Todo lo que vivís hoy, todo lo que trabajás hoy, todo lo que edificás hoy, posiblemente es algo que va a quedar en las manos de tus hijos si has sido sabio para que ellos tomen esa herencia. Entonces el pastor nos está contando sueños, ¿no? Y él habla de cosas y de sueños y de la posibilidad de comprar y creemos que Dios puede dar el lugar. Y quizás muchos de esos sueños simplemente sean flechas que Él tire para adelante y quizás dentro de muchos años, cuando Él no esté, o cuando Él sea un ancianito que lo tengan que tener ahí en un rinconcito para que no haga lío, aquí haya un hombre que se llame Nathan, que diga: mi papá soñaba hacer tal cosa y acá estamos haciéndolo. A ver, lo tenemos cuidado ahí para que no moleste demasiado, pero está todo lo que él soñaba. Y es una flecha que hemos tirado para adelante, para que ellos cumplan nuestros sueños y nuestros objetivos, y sean mejores que nosotros, y lleguen más lejos que nosotros. Entonces nunca te arrepientas del esfuerzo, del sacrificio que estás haciendo. Muchos de ustedes vinieron de países muy, muy lejos, algunos países más cercanos. Muchos vinieron a hacer un gran sacrificio, como decimos en Argentina, vinieron a hacer la América y se vinieron para acá, algunos con una mano atrás, otra mano adelante, como toda posesión. Y ahí vinieron para salir adelante en la vida y trabajan y esforzadamente trabajan y no conocen otra cosa más que trabajar. Y todo eso lo están haciendo porque están proyectando en sus hijos un futuro mejor. Porque algunos de sus hijos van a estudiar en la universidad, algunos van a ser personas que se van a destacar, de algunos de sus hijos o de sus nietos podría salir un presidente de este país. O sea, no saben, pero están proyectando para allá, para adelante, cuando hoy quizás lo único que ven en sus manos es trabajo, pero el futuro para sus hijos es mejor. Entonces lo que hacemos es, con nuestros hijos, es considerarlo como lo que son, algo que Dios nos prestó, algo que es precioso, pero también algo que nos da una proyección de vida mucho más lejos. Ese es el propósito de encontrar un refugio en la familia. Pero ahora vamos al Salmo 128. Dice el Salmo 128 lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto,
a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bienaventurado el que teme a Jehová. Y aquí encontramos otro aspecto del refugio. No solamente el refugio en Dios, el refugio para nosotros como padres nos da un propósito de vida, que ya se termina incluso en el desarrollo de nuestros hijos, sino que nos da concretamente una proyección de vida, que está relacionado con nosotros y nuestros hijos. Y vuelve a comenzar este salmo de una manera similar al anterior. En el anterior dice que en vano trabajan aquellos que no buscan a Dios para que Dios les acompañe. Y en este salmo dice que es bienaventurado el que teme a Jehová. Y la palabra, el concepto de temor, tener temor a Dios, es andar en una santa reverencia delante de Dios, teniendo en cuenta que Dios está presente y es parte esencial de todos los aspectos de nuestras vidas. Si vos entendés que cada cosa que haces en la vida, realmente Dios te está viendo, Dios te está acompañando y muchas de esas cosas Dios lo está fomentando, entonces vas a andar en el temor de Jehová. Y cuando andás en el temor del Señor, en el trabajo vas a hacer las cosas como para el Señor. No vas a engañar a tu patrón, vas a ser un mejor empleado. Cuando vas a estudiar para el Señor, porque el Señor es tu maestro, no un maestro que te está enseñando, lo haces para el Señor, entonces vas a ser el mejor alumno. Cuando vas a preparar una comida para la familia, no vas a hacer la comida sino más, sino que vas a tratar de hacer la mejor comida porque la haces para el Señor, como para el Señor, y le das lo mejor también a tu familia. Y cada cosa que haces, la haces con excelencia porque es para el Señor, porque temes al Señor. Y cuando venís a la casa de Dios, también lo haces de esa forma. Y es bienaventurado aquel que teme a Jehová. Por lo tanto, tenemos proyección en este refugio que encontramos en Dios para la familia cuando lo hacemos por medio de la fidelidad. Fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios trae bienaventuranza. Y esto nada parte de ese concepto, ¿no?, de temer a Dios, teniendo a Dios en cuenta como la presencia, como su presencia genuina en todo lo que hacemos. Perdón que de vuelta las hojas. Pero también no solamente temiendo a Dios, porque yo podría decir temo a Dios y quedarme con el concepto de que temo a Dios y que respeto a Dios y que estoy consciente de que Dios está presente, pero el pasaje dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. No es suficiente tener en cuenta que Dios existe acá en la cabeza. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero son demonios y hacen cosas de demonios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios acá en la cabeza, pero también que todo nuestro ser acompañe y andar en sus caminos. Y aquella persona que tiene claro quién es Dios y que vive en consecuencia, es una persona que la Biblia llama bienaventurado. Esa persona, por causa de su fidelidad, encuentra una proyección en este refugio de Dios. Y nosotros tenemos que entender así. Romanos capítulo 8, versículo 28, habla de estas personas y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Básicamente quiere decir acá, disfrutarás el fruto de tu trabajo, gozarás de dicha y prosperidad. Esto es más que beneficios materiales. Hay gente que está llena de plata y es miserable. Miserable. Hay gente que es muy pobre y se sienta a la mesa y disfruta de la bendición de una comida humilde, pero en paz. Hay una total y absoluta diferencia. Y la palabra de Dios dice que vas a sentarte a comer de tu trabajo y vas a sentirte feliz. Porque aprendés a vivir bajo la bendición de Jehová, porque la bendición de Jehová, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si hoy te toca vivir a este nivel económico, sos feliz con esto. Y si mañana te toca vivir a este nivel económico, sos feliz con esto.
Y si pasado te toca tener este nivel económico, sos feliz con esto. Y si mañana volvés a este nivel económico, sos feliz con eso. Y vas a ser bienaventurado en todos los aspectos de la vida, porque vas a aprender el concepto del contentamiento. Como dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Ustedes pueden pensar en muchos de sus parientes, amigos y conocidos que se han quedado en sus países. Y pueden agarrar y pensar en mucha gente que está en nuestros países y realmente la pasa mal. Y ustedes han venido a trabajar aquí y saben que Dios les permite salir adelante. Ahora, el hecho de que te puedas comprar un vehículo nuevo, ¿te hace mejor que aquellos que quedaron así en tu país? No. ¿Te hace más feliz que ellos? No. Porque algunos están allí pasando necesidad, pero tienen sus corazones llenos y son felices. Y vos podés venir aquí y comprarte un carro nuevo cada mes y sos una persona amarga. Porque hay mucha gente amarga en este lugar con cosas. Las cosas nunca llenan el corazón. Entonces tenés la oportunidad doble en este lugar de quizá prosperar económicamente, pero sentarte a la mesa y ser feliz. Y tener el corazón lleno, no por las cosas, sino por Dios. Por la bendición de seguir a Dios. Y esto realmente lo tenés que entender. La fidelidad trae una satisfacción permanente y una proyección de vida distinta. Pero esa proyección de vida también se consigue por medio de la familia. Y es una descripción hermosa de la familia. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y vuelve a insistir, va a ser bienaventurado, va a ser bendecido el hombre, la persona que teme a Dios de esta manera. Acá yo escribí algo que dice así, contrariamente a las tendencias modernas que desprestigian el concepto tradicional de la familia y que en muchos casos pretenden desvirtuarla o concretamente destruirla, la Biblia es muy clara a decirnos que la bendición de Dios se encuentra en la unidad familiar consistente en un hombre, una mujer y sus hijos. Cuando vos vas a Facebook, Facebook te ofrece 56 variantes de elección sexual. Hay cosas que están totalmente locas en este mundo. Y se cree en este mundo que puede existir cualquier variante de las preferencias sexuales, cuando la Biblia dejó establecido un hombre, una mujer y bueno, después vienen los hijos. Y eso es el matrimonio, hombre-mujer, no mujer-mujer, hombre-hombre, 3 mujeres como se acaban de casar no sé en qué país, para tratar de atacar el concepto de matrimonio tradicional. Eso ha pasado. Nosotros vivimos en Argentina en un país que está totalmente loco. A cualquier momento, cualquier hombre de los que está acá puede ir a un registro civil y decir, bueno, ahora yo no soy más hombre, soy mujer, listo. Pero señor, usted tiene barba y tiene aspecto de hombre. Bueno, pero yo digo que soy mujer y listo. Ok, ¿y qué hay que hacer? Simplemente me van a dar un documento nuevo con otro nombre donde dice que soy mujer. Y salgo vestido de hombre, como soy exactamente hombre, puedo ir con una barba hasta el suelo, pero cambié el nombre y para la ley soy una mujer. Simplemente porque lo digo. Eso es lo que sucede en nuestros países. De aquí a que se plantee el derecho de hombres mayores de poder casarse con niñas, estamos un paso, estamos hablando de pedofilia. Vivimos en un mundo donde la gente y la depravación avanza a límites increíbles, pero la Biblia habla de familia, hombre, mujer e hijos. El hombre es presentado como quien trae la provisión al hogar como resultado de su trabajo. La mujer como vid en su condición de madre y los hijos como renuevos de olivos, símbolos de juventud, vigor y futuro. Ahora, esta es la familia tradicional. Algunos dicen, pero no, esto ya no existe más. Eso es machismo. No, esa es la familia tradicional. Después, obviamente, las condiciones sociales de nuestra época han hecho, y han hecho necesario en muchas ocasiones, que la mujer trabaje, que la mujer ocupe cargos de responsabilidad y, por supuesto,
Obviamente estamos hablando de una total igualdad que hay entre hombre y mujer en cuanto a capacidad. La mujer supera al hombre en muchísimas cosas, es cierto. Y laboralmente en muchas ocasiones las mujeres crecen aún más rápido en cuanto a su desarrollo que los hombres, porque tienen mucha más capacidad que los hombres para muchas tareas. Entonces, de repente empezó toda una lucha en la sociedad con respecto a este tema de los roles. Ahora, Dios nos ve a todos por igual y somos lo mismo delante del Señor, no hay diferencia entre hombre y mujer, pero en cuanto a los roles familiares, Dios dejó establecido un rol. El hombre como cabeza del hogar, la mujer acompañándole, el hombre la cabeza, la mujer el cuello. Vamos a aclararlo. Trata de agarrar, hacer alguna cosa con el cuello duro, que se te va a complicar bastante. Y los hijos están así acompañando, ¿ok? Dentro de lo que es la familia, una proyección por medio de la familia, pero también una proyección por medio del futuro. Y este texto es maravilloso, dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y dice, bendígate Jehová desde Sión, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto era una gran promesa para Israel. ¿Y qué más? Dice ahí, y veas a los hijos de tus hijos. Básicamente este futuro hablaba de promesas. Ver el bien de Jerusalén era un deseo de todo buen israelita. ¿Entendés? Ver el bien de su nación, de su tierra soñada, de su capital soñada, era el deseo de todo israelita. Y está bien. Ellos tenían en cuenta estas promesas nacionales, porque eran promesas de pactos que Dios había hecho con Israel, y ellos anhelaban ver un día al Mesías reinando desde Jerusalén. Así que era el sueño de ellos el bien de Jerusalén. Pero uno podría pensar, ¿qué pasa si todo esto se disuelve, si las cosas eternas se vienen abajo, externas, perdón, se vienen abajo, si los gobiernos caen, si las naciones no funcionan, o como pasó con Israel, que Jerusalén fue invadida y fueron llevados esclavos a otros lugares? ¿Qué pasa con todo eso? De todas maneras queda lo que verdaderamente va a darle continuidad. Dice, veas a los hijos de tus hijos. Aun cuando un día no hubiera paso de Israel, veas a los hijos de tus hijos. A los hijos de tus hijos. Esto era lo mejor, la posteridad. Dice Charles Spurgeon esto, este es un gran placer. Los hombres viven sus vidas más jóvenes, podríamos decir, en sus nietos. ¿No dice Salomón que los hijos de los hijos son la corona de la vejez? Lo son. El hombre bueno está contento de que su linaje continúe. Esta promesa implica una larga vida y esta vida es dichosa por el hecho de ser continuada en nuestros descendientes. La gran verdad es que cuando uno piensa en las saetas que uno está lanzando más adelante, que son nuestros hijos, cuando uno las lanza más adelante, las lanza con la expectativa de que lleguen lejos y van a llegar tan lejos que un día cuando las veamos caer esas saetas, vamos a ver que nacieron un montón de saetitas por allí, que nuestros propios hijos llenaron su aljaba también de saetas para tirar más adelante, y ahí vamos a poder ver a nuestros nietos. Y si nosotros llegamos a una altura de la vida donde poder ver los nietos, ya está. Es la bendición del Salmo 128. Por años, siendo una persona más joven, no tan joven como Francisco, pero más joven, siendo una persona más joven, me gustaba tomar a algunas personas mayores que ya tenían nietos y preguntarles cómo se sentían ellos y si pensaban que había algo más en la vida. Y invariablemente todos me dijeron, no hay nada más en la vida. O sea, ¿qué es lo único que hay en la vida? Y ellos me decían, mira, lo único que hay en la vida es sentarnos con la familia, comer una comida juntos y poder disfrutar de los nietos. Yo no puedo hacer eso porque mi nieta no me deja estar en la comida. Ella me lleva a jugar por ahí. Entonces mi nieta come rápido, cuando termina de comer, busca al abuelo, me toma la mano y como conmigo puede, por más que todo el mundo esté diciendo, no, Juanita, no te lleves al abuelo, ella se lo lleva y vamos a jugar. Y ahí jugamos con muñecos y con el Piki es un Mickey que yo tengo ahí, y sus Mickeys también, y Daisy
y el pato Donald y todo lo demás, y jugamos con ellos, y paso mi tiempo con mi nieta. Ahora, la verdad que dice, es todo. Eso me decía la gente, es todo, no hay otra cosa. Pero el dinero no es importante, no. ¿Lo cambiarías por un viaje alrededor del mundo? No. ¿Lo cambiarías por tener mucho dinero, una posición económica? No. ¿Lo cambiarías por qué? Por nada. Entonces, si llegas a un punto de tu vida donde no has destruido tu familia, de tal manera que cada tanto, como sea, en algunas ocasiones o continuo, no sé cuándo, poder tener esa experiencia de reunir a la familia y poder estar en armonía juntos, amándose, comiendo una comida que puede ser una comida muy cara o puede ser una comida muy sencilla, no importa, es la mesa, es la casa, es el hogar, son los hijos, son los nietos, no hay nada, absolutamente nada más. Entonces vos querés encontrar un refugio, buscarlo en el Señor. El Señor es el que le va a dar sentido a tu tarea. Si Jehová no edifica la casa, en vano estás trabajando. Si no temes al Señor y andás en sus caminos, no vas a ser bienaventurado. Pero si Jehová está edificando la casa, los hijos se proyectan como una flecha para un futuro mejor. Y si vos estás temiendo al Señor en tu vida y en todos tus caminos andando como Dios quiere, podés estar tranquilo que Dios te va a dar su bendición de ver a los hijos de tus hijos. Como decía Spurgeon, este es un gran placer. ¿Por qué? Porque los hombres viven sus vidas más jóvenes en sus nietos. ¿Cómo aprendí esto yo? Cuando yo era un papá joven, era un papá apurado, con muchas cosas para hacer, con muchos conflictos. Y tengo dos eventos en mi memoria para contarles. Uno es Daniel joven con su hijo Pablo, tomándolo de la mano, y Pablo gritando como si lo estuvieran matando. Y yo arrastrándolo porque estábamos caminando con una persona, y este hijo mío me estaba dando vergüenza, y yo lo estaba llevando a la rastra, diciéndole, vamos, vamos nene, vamos, 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 vamos. Y el chico gritaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Así que papá hizo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que uno hace cuando su hijo está gritando como un loco al lado suyo? Me agaché, lo miré y me puse a su nivel y le pregunté, ¿qué te pasa? Y el chico gritaba. Entonces en ese momento fijé mi mirada en sus piecitos y estaba descalzo. Sus zapatos habían quedado por allá atrás. Entonces lo único que él estaba diciendo es, pará, 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 me duelen los pies, pará, pará, papá, pará. Y papá no entendía eso. Mi segunda imagen es Daniel abuelo caminando con su nieto Jona, más o menos la misma edad, tomado de la manito. Y mi nieto se para y automáticamente yo me paré con él. Y mi nieto se inclina al piso y el abuelo se inclina con él, por más que ahora cuesta un poquito más. Y mi nieto levanta una cosita del suelo que era un palito y me lo muestra y me dice, mirá, mirá, a verlo, mirá. Y el abuelo se queda embelesado mirando un palito. Entonces entiendo esta frase de Spurgeon que dice que los hombres viven su vida más jóvenes en sus nietos. Volví todos esos años atrás, le di una revancha a la vida a aquel tonto Daniel ocupado por tantas tonterías y tan apurado para volver ahora a disfrutar de lo que es tener un niño. Y tus nietos te van a dar una revancha a la vida, ya lo vas a ver, y vas a disfrutar mucho más de tus nietos de lo que disfrutaste de tus hijos. Pero para llegar a eso, necesitas que Dios haya sido bueno contigo. Pero Dios es bueno siempre. El gran tema es si yo he podido aprender a temer a Dios y andar en sus caminos y permitir que Él haga aquello que yo no podía hacer por mi propia cuenta. Básicamente se encuentra un refugio para los padres que nos da propósito y proyección en la persona de Dios. Sin Dios
no hay ningún sentido. Sin Cristo no hay esperanza, no hay vida de ningún tipo. Y el Señor Jesucristo vino a prometernos vida, vida eterna, salvación del alma y vida en abundancia aquí en la tierra. No dejes de buscar al Señor para tener una familia que valga la pena ser vivida. Oramos.